buenas noches. Sin duda, la noticia de los últimos días, que incluso ha desplazado el de la campaña presidencial, tiene que ver con un nuevo episodio de chuzada revelado por la revista Semana, que descubrió la existencia de un centro de fachada de inteligencia del Ejército dentro de la llamada Operación Andrómeda, sobre la cual recae la sospecha de que pudo haber interceptaciones ilegales de mensajes de personajes de la vida pública, incluidos negociadores del gobierno en La Habana. La Fiscalía allanó el local el 23 de enero, un local que funcionaba en el barrio Galerías de Bogotá, pero no lo reportó al gobierno. Conocida la noticia, el presidente Santos reaccionó en forma enérgica, exigiendo públicamente una investigación, denunciando fuerzas oscuras que estarían detrás para torpedear el proceso de paz y pidió establecer quiénes serían los responsables y determinar si había ruedas sueltas dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al día siguiente le bajó el tono, defendió la legalidad de los centros de fachada, ya anunció que le había pedido al inspector general del Ejército adelantar una investigación que a más tardar debería arrojar resultados a los 9 días, es decir, muy pronto, al final de esta semana. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que separaba del cargo a dos generales, el jefe de inteligencia del Ejército, el general Mauricio Ricardo Zúñiga, y al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, el general Óscar Zuluaga. Por su parte, la Fiscalía adelanta su propia investigación y de lo poco que se sabe es que los miembros del CTI que allanaron el lugar encontraron a un militar escondido detrás de una puerta blindada tratando de destruir 26 dispositivos entre computadores, discos duros y USB, que de entrada ya destruir evidencia es un delito, y además encontraron una lista con hackeados y posibles hackeables, dentro de los cuales figuraban por lo menos 50 alcaldes. La investigación irá para largo y las preguntas y la confusión se multiplican. Por ejemplo, ¿cuáles son los alcances de la inteligencia y por qué no funcionaron los controles para que esas actividades no traspasaran las barreras de lo legal? Si hay sectores de las Fuerzas Armadas que funcionan como ruedas certas, al servicio de quiénes y para qué, quiénes son los responsables y quiénes dieron las órdenes de esas operaciones ilegales en un centro que era legal, cómo es posible que el ministro de Defensa no supiera la existencia de ese centro, el Poder Civil tiene control sobre los militares, otra de las preguntas, si usaron gastos reservados para esas operaciones ilegales, quedó el DAS mal liquidado. Detrás de todo lo que hay es una pugna entre las agencias de inteligencia de la policía y el ejército, la ley de inteligencia es letra muerta y finalmente si todo esto afectará el proceso de paz. Muchas preguntas, muchas dudas, muchos interrogantes que intentaremos resolver hoy con nuestros invitados de hoy. Por una parte, el doctor Juan Lozano, senador por el partido de la U, fiel seguidor del expresidente Uribe y quien participó activamente en los debates sobre asuntos de seguridad y la ley de inteligencia. También está con nosotros el doctor Ramiro Bejarano, abogado, experto en Derecho Procesal, profesor de las universidades El Externado y de los Andes, exdirector del DAS y columnista del diario El Espectador. El representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, que hoy aspira a una curul en el Senado, reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia, vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y quien, según la revista Semana, sería uno de los chuzados. Y como siempre, con nosotros el escritor y periodista Antonio Caballero. Hecha la presentación y planteados los interrogantes, yo quisiera empezar con que cada uno de ustedes me dé una impresión general y breve, porque tendremos oportunidad en el curso del programa de ir desarrollando los diferentes temas sobre ese nuevo escándalo de las chuzadas y la llamada Operación Andrómeda. Doctor Bejarano, empecemos por usted. Mi primera aproximación al tema es que sin duda se trata de una actuación que está encaminada a torpedear el proceso de paz, que ha quedado claro que hay un sector militar, un estamento militar, que no está de acuerdo con el proceso de paz y que están torpedeando a como dé lugar ese proceso. La otra impresión que a mí me queda después de ver esa vacilante actitud del presidente y del ministro de Defensa y de todo lo que ha pasado, que finalmente es tan grave el asunto que no ha pasado nada. Y entonces a mí la impresión que me queda es que
los militares son los que le están imponiendo el ritmo, la marcha a esta democracia. Me parece que en este episodio lo que ha quedado demostrado es que el poder civil, que supuestamente tenía una ley de inteligencia que iba a hacer maravillas, no tiene instrumentos legales ni políticos para controlar al poder militar. Y eso me parece que desde el punto de vista democrático amenaza la estabilidad del país. Doctor Lozano. Yo creo que es un episodio absolutamente bochornoso. En cualquier momento son inaceptables las interceptaciones ilegales, pero lo que aquí se observa es una enorme confusión oficial. El presidente no es vacilante, sino que el presidente cada mañana dice una cosa distinta. La primera noche ordena que se detecten las fuerzas oscuras, después aparece como si estuviera amedrentado y dice que no, que había unas operaciones legales, y luego sorprendentemente declara en una entrevista que el problema es que sus generales no tienen criterio, y lo único cierto es que, advertidos de los problemas que se estaban generando y con la ilusión de que se hubieran aprendido las lecciones del viejo DAS y que se montara el nuevo sistema de inteligencia, al gobierno le quedó grande. No pudieron montar bien la dirección de inteligencia, no pudieron controlar el destino de los aparatos de interceptación, les faltó liderazgo, les faltó fortaleza y terminaron reproduciendo un episodio que es de verdad bochornoso. Doctor Cepeda. Yo veo, digamos, en medio de toda esta situación, que realmente no es sorprendente. Nosotros siempre partimos de la casi convicción de que estamos siendo de una u otra forma espiados. Me parece que lo más grave es precisamente lo que señalaba Ramiro Bejarano, el grave daño que esto le puede causar al proceso de paz. Porque sea cual sea la verdad sobre este asunto, lo evidente es que una unidad del ejército estaba espiando a la mesa de conversaciones, al equipo de conversaciones de las FARC y a todo el entorno que se mueve en ese proceso. De pronto también a los países amigos que están actuando dentro del proceso de paz. Y realmente la cuestión es con qué confianza se sigue construyendo ese diálogo ahora. Yo no sé, las FARC todavía han tenido una reacción que a mi modo de ver es tímida y cauta, porque pudieran haber reaccionado de una manera muchísimo más drástica. Aquí el argumento que se ha utilizado es que espiar a las FARC es legítimo. Bueno, digamos, en gracia de discusión, en medio de un contexto de conflicto armado, eso es así. Pero cuando se está dialogando para construir una confianza en torno a la paz, es por supuesto una muy mala manera de cimentar la confianza en la mesa de conversaciones. Antonio. No, a mí me parece, yo parto también de la convicción que dice el doctor Cepeda de que todos estamos siendo espiados. No me parece que sea novedoso y no me parece que eso genere una crisis nueva tampoco. Estoy de acuerdo con Bejarano en que esto no ocurrirá nada porque aquí nunca pasa nada con esas cosas que se saben de antemano, que se saben de sobra, ¿no? El espionaje consiste en eso, que las FARC estén siendo espiadas, que estén siendo espiados los propios negociadores del gobierno, no es ninguna novedad. También Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Defensa, fue espiado por el DAS en las chuzadas anteriores. Y creo que eso ha sido así y ha venido siendo así desde que existen teléfonos en Colombia. Esto, no sé, me recuerda episodios anteriores de otros procesos. Betancur Landazábal, Pastrana en la cúpula militar después de la renuncia del ministro Rodrigo Lloreda, el general Bedoya y Samper. Seguimos, digamos, sigue siendo el poder militar, como dice Bejarano, el poder realmente fáctico más importante en el desarrollo de nuestros procesos. Pues no le quepa la menor duda, mire, los militares son hoy los nuevos semidioses de esta sociedad. ¿Son hoy o han sido? Hoy más que nunca, porque si usted mira el espectro legislativo se da cuenta de lo siguiente. Los militares en estos últimos años que han conseguido una reforma constitucional para el fuero militar que por fortuna tuvo su tropiezo. Han tenido el proyecto de ley de inteligencia que venía del gobierno anterior y lo reencaucharon en este gobierno,
Yo personalmente fui al Congreso invitado y les dije, si van a aprobar ese tema del monitoreo, eso se les va a volver un Ahora problema. vamos a hablar más adelante de ese tema. Y otro proyecto, el de la defensa jurídica de ellos. Entonces, cada paso que aquí se da es en función de que tenemos que respaldar la guerra. Yo diría, bueno, la guerra la íbamos ganando, pero cada vez que la vamos ganando más son los esfuerzos en materia de guerra, cuando debería ser lo contrario. Entonces, no le quepa la menor duda, hoy todo el establecimiento, todos los esfuerzos legislativos, todo lo del gobierno está volcado a favorecer el estamento militar. Tampoco estoy pues de acuerdo con que los despojen de sus privilegios, pero me parece que eso es equivocado. Si hay alguna novedad en eso. Si no llevamos 40 años en que existen las fuerzas oscuras, las ruedas sueltas. Si hay más de una novedad. Primero, lo del fuero penal militar. El fuero penal militar es una novedad muy importante. El tema de la ley de inteligencia, por primera vez se legisló en materia de inteligencia y por primera vez la Corte Constitucional terminó diciendo que quedaba en firme esa ley de inteligencia. Quedémonos en ese tema, me parece interesante que desarrollemos el tema de la ley de inteligencia y la pregunta que nos hacíamos al comienzo del programa, ¿quedó convertida en letra muerta o la ley de inteligencia abona el escenario de lo que está sucediendo? Yo iba a hacer con tu venia una pequeña anotación. A mí me parece que Santos no ha tratado bien a los militares, los ha tratado muy mal. Les quitó a los soldados el subsidio familiar, a los policías les ha negado todas las primas. Los temas de bienestar han caído realmente de manera dramática y recuerden los escándalos que hubo por el mal manejo de los dispensarios de medicinas. La tropa de la policía y la tropa militar se siente profundamente ofendida por los malos tratos que han recibido. Eso me parece importante ponerlo en contexto porque ahí hay una circunstancia inédita en Colombia. Ustedes vieron lo que pasó con la huelga de policías en la Argentina. De acuerdo, pero digamos, estas chuzadas no son de tropa, estas chuzadas vienen de altos mandos, claro, digamos. Pero digamos, no, yo no creo que este sea un gobierno dedicado a apoyar a las fuerzas militares ni a la policía. Dicho eso, este es un gobierno que cede ante todas las presiones. Parte de lo que aquí sucede es que este es un gobierno al que le pegan un resoplido y el presidente cambia de opinión de la noche a la mañana. Y eso es en buena medida, pero lo que está... le pasó, por ejemplo, liberó a Granda cuando le soplaron en la nuca a los franceses. Yo me refiero a este episodio de ahora, tiene todos esos elementos y yo también hago una pregunta. No dudo que, y me remito a lo que dice la revista Semana, que hubieran encontrado interceptaciones irregulares frente a los negociadores del proceso. Pero es que hay otras personas que están interceptadas. Claro. Aquí, todo lo que sale mal, dicen, no, es que son los enemigos del proceso de paz. No, aquí han interceptado otras personas. Pero los enemigos del proceso sí tienen efectivamente oídos en todo este proceso. El ministro de Defensa tuvo una actitud absolutamente indulgente con el episodio de las coordenadas, por ejemplo. Sí. Un episodio tan grave, tan serio como ese, un problema de seguridad nacional del más alto nivel, eso fue rápidamente, digamos, silenciado y sofocado por el ministro de Defensa. Ahora, a ver, un momentico, hago una pregunta. Nos dijeron que eso iba a ser rápido, las investigaciones famosas exhaustivas. ¿Se sabe algo? Porque hoy me dijo una fuente que esa investigación está archivada. Sí, claro. No, por supuesto, pero volviendo al tema de la ley de inteligencia, sí. ¿Yo qué creo? A ver, hagamos una cosa, Ramiro. No todo el mundo está enterado de las minucias de la ley de inteligencia. ¿Por qué no hacemos como con plastilina? A ver, la ley de inteligencia fue un estatuto que trató de regularizar los trabajos de inteligencia hechos por entidades del Estado, sobre el presupuesto de que debía hacerse bajo el entendido de que se respeten las libertades públicas. Aparentemente, allí quedaron unas cosas terribles. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos años tiene que esperar para conocer los archivos de inteligencia? 20 y cuántos. 30 años. Y el presidente, si quiere, puede prorrogar 15 años más. Quiere decir, ni usted, ni yo, ni nuestros hijos van a poder ver eso, porque 45 años quiere decir que estamos lejos todavía de ver eso. Eso para decir alguna de las cosas. Y entonces, en el tema del monitoreo, dijeron, cuando yo fui al Congreso les dije,
Eso es una actividad que implica interceptación y tiene que haber orden judicial. Entonces, ¿sabe cómo lo resolvieron? Pusieron el monitoreo no es una actividad de inteligencia, sino que es simplemente la comprobación de, bueno, la Corte Constitucional algo hizo frente a eso, pero ese es el meollo de la ley de inteligencia. Cuando usted pregunta, ¿la ley de inteligencia es fleta muerta? No, yo lo que creo es que precisamente lo que le está sirviendo a las agencias de inteligencia y en particular al ejército es hacer lo que pasó. Si no hubiera habido esa ley de inteligencia, ¿usted cree que habían podido montar esa fachada de la manera como lo montaron y que después viniera el presidente a decir que era legal? Pero doctor Bejarano, usted que ha sido director del DAS, ¿cree que nunca se había hecho ni monitoreo ni escuchas ilegales antes de que existiera esta ley de inteligencia? Es posible que sí, pero es que entonces la diferencia es que ahora tienen un ropaje legal, porque no de otra manera el presidente sale a decir es que esa fachada es legal y todavía hasta ayer andaba defendiendo la inteligencia lícita, porque él sí tiene claro que hay dos cosas, la lícita y la ilícita, porque usted parte de un supuesto que es equivocado, Antonio, y es que todas las actividades de inteligencia están por fuera de la ley. No, yo sé que no están todas por fuera de la ley, lo que sé también es que es incontrolable que se salgan de la ley. Pero obviamente si tienen un marco legal que les permite poner una fachada que no tenga control, allí es donde yo digo, obviamente, por eso es que el presidente pudo salir a decir es que esto es legal, después de que había dicho que era ilegal, porque tenía la ley. Porque tenía un instrumento legal que le daba ropaje a esa situación que a todas luces a la es ilegal. existencia del sitio, más no a las actividades que se Una hacían. vieja frase del general Santander en una carta de Bolívar, diciendo, general, deme usted una ley y yo hago diabluras. Entonces, con esa ley, dicen ustedes, están haciendo diabluras. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en un momento. A ver, vamos, estamos al aire otra vez. Como antecedentes más cercanos de filtraciones de información reservada, ya habíamos mencionado lo de las coordenadas, pero también está el de la filtración del Acuerdo de La Habana, cuando el gobierno todavía estaba terminando el último hervor. ¿Creen que este episodio guarda relación con eso y creen que hay sectores que operan como rueda suelta o es todo el engranaje y al servicio de quién y para qué? Yo creo que aquí hay una verdadera distribución democrática de las interceptaciones y de las chuzadas. ¿Una división social del trabajo? Yo creo que efectivamente el expresidente Álvaro Uribe tiene gente que le está diciendo cosas y en todos los momentos definitivos del proceso de paz se ha evidenciado eso. Bueno, ya se mencionó pocos días antes de que se conociera el acuerdo lo que ocurrió, igual con el primer punto cuando estaba por darse esa noticia o cuando se dio el segundo punto igual, las fotografías del catamarán, en fin. Pero también el presidente Santos en esto tiene un comportamiento, yo diría, sinuoso. Nos convoca a algunos dirigentes de izquierda al Palacio de Nariño para decirnos que él está preocupado por las garantías políticas. Y una semana después o 15 días después, oh sorpresa, estamos siendo investigados ilegalmente por, digamos, una unidad del ejército que seguramente ha actuado tal vez por una orden que él dio y no supo cuál fue, digamos, su destinatario en últimas. ¿Él o alguien más? De todas maneras, que él salga a decir al día siguiente que es legal, me parece que fue que en algún punto la cadena dejó de funcionar como debía ser. Entonces, yo lo que veo es que efectivamente eso está siendo utilizado de múltiples formas, pero mi llamado al presidente es que en esto asuma una actitud que no sea esquizofrénica, es decir, que si quiere que el proceso de paz avance, aquí hay que comportarse de otra manera. Sí. Yo en ese punto veo que Juan Manuel Santos procede como quien tiene actitud culpable.
la falta de línea y de consistencia del presidente demuestra que no sabemos todavía la verdad. Nosotros tenemos un largo cuestionario para que a nosotros nos contesten qué estaba pasando ahí, porque yo también creo que eso no es simplemente, como lo mencionaba en la respuesta anterior, un único foco de interceptaciones. Y yo creo que hay unas responsabilidades que no se agotan en los generales Zúñiga y Zuluaga. Y yo creo que esto tiene una trama mucho más amplia, y eso es lo que necesitamos que nos digan, y eso es lo que esperamos que se pueda saber con claridad. Porque estaban advertidos acerca de todos estos riesgos. Cuando vino el debate sobre la plataforma Puma de la policía, que es una plataforma que a ciencia y conciencia de este gobierno empiezan a montar a espaldas de la Fiscalía, que luego a raíz del debate político y de haberle puesto los reflectores, siguen unos protocolos, se advierte acerca de las dificultades de las ruedas sueltas, se advierte de la necesidad, acerca de la necesidad. De hecho, hace 15, 12 meses la Fiscalía saca unas llamadas sala gris de la 100 con octava, porque se dieron cuenta que estaban haciendo, ¿qué? ¿Diabluras? Diabluras. María Elvira, la plataforma Puma, para seguir con el ejemplo, ni siquiera es compatible en sus sistemas básicos con la plataforma Esperanza de la Fiscalía. Y estaba montada por la Policía de Colombia. La plataforma Esperanza decían que estaba colmatada, seguramente la policía lo requería. Pero voy, Antonio, a que no hubo planeación, no hubo control, y cuando eso es tan advertido, no es simplemente negligencia, sino en muchos casos complicidad. Otra de las hipótesis... Antonio. No, que no hay control efectivamente, pero yo me pregunto cómo puede haber posible control. haber control? ¿Puede haber control usted que fue director del DAS? Claro que no, podría haber. que usted puede hackear desde su ¿Qué casa. tipo de control Puede técnico? haber control respecto de los equipos que tenga el Estado. El otro tema es que puede haber personas que tengan equipos de interceptación ilegales y lo hagan desde afuera. Se venden No, abiertamente. pero es que eso no lo los hace el equipos. Estado. Sí, A cuando ver, yo entonces digo ahí le control es el pregunto Estado. Claro, le pregunto una cosa, se liquida el DAS, quedó mal liquidado porque dicen muchos de sus miembros fueron a parar el CTI y la Fiscalía y parece que les hicieron pocas pruebas a ver si podían quedarse ahí, ¿no? Y por otro lado, según entiendo, quedaron un poco de esos aparatos, de esas plataformas de interceptación al garete. ¿Esto puede ser parte de eso? Es decir, eso ahí empezó digamos, el despelote. No, yo creo que esa es una cosa estructural mucho más de fondo, porque el tema del DAS mal liquidado no se relaciona del todo con lo que está pasando, porque este es un tema de una fachada militar, y hasta donde llega mi recuerdo, salvo que hayan hecho las paces entre la gente del DAS y las demás personas, no tienen pues buen entendimiento. Y fíjese, el DAS, claro, quedó mal liquidado y muchos quedaron fugitivos. Ahí está María del Pilar Hurtado. Bueno, sí está en Panamá. Allá está en Panamá, pero claro. Los equipos no se sabe dónde Eso están es lo a que ciencia pregunta. cierta, los archivos parece Pero que lo se que los pregunta robaron. Antonio, en o por un lo mundo menos una como parte. este, donde Sí, vemos lo del señor sí es Snowden, posible. es decir, la vida privada se está perdiendo, esa línea entre la vida Pero privada la y la pregunta vida que usted me pública. hace, María Elvira, es, Sí. ¿puede un Estado controlar Claro, los equipos? sí. Si tiene la vocación equipos política, sí, sí. si tiene la vocación política, y si tiene claro que la inteligencia es un instrumento de gobierno que debe ejecutarse dentro del respeto de las libertades públicas, lo puede hacer. ¿Cómo? Pregunto Lo yo. puede hacer pues de muchas maneras. Yo, por ejemplo, cuando fui director del DAS, que no había la tecnología que hay hoy, yo tenía un solo salón en el departamento administrativo del DAS. Y a ese salón no podían entrar sino su director, el director, y yo autoricé que entrara la inspectora general, que era una abogada que llevaba los aspectos disciplinarios, para que entrara todos los días. Y todas las personas que estaban allí, todos los días tenían que reportarme por escrito cuáles teléfonos estaban interceptados con orden judicial. Y la persona entraba a cualquier hora y revisaba, muéstreme a ver ese teléfono, ¿dónde está la orden judicial? Eso se podía hacer en ese momento. Yo inclusive hoy conservo todas y cada uno de esos reportes. Pero mire que aún con orden judicial el caso del magistrado Iván Velázquez, gente del CTI va y mete un filtro y dice es que estamos buscando un secuestro porque no y hay, esto es un porque tipo de no hay asfalto. voluntad política, porque no hay claridad de que eso debe ¿Usted utilizarse. cree que eso se hace aún más evidente precisamente porque estamos en medio de un proceso de paz y obviamente hay grandes y fuertes enemigos del proceso, doctor Iván? Sí, yo creo que esa circunstancia pone un reflector especial, pero
volviendo al asunto, control no quiere decir que se logre evitar y acabar y eliminar totalmente o en alto grado esa inteligencia. Lo que sí se puede crear son formas de debate y de discusión pública que puedan de alguna manera generar digamos una barrera de protección hasta cierto punto. Por ejemplo, esta comisión de la que hacemos parte el senador Lozano y yo es una comisión que no tiene absolutamente ningún poder. ¿Por qué Nosotros no se vamos a reunieron hacer sino unas hasta ahora? discusiones, bueno, hay un proceso de elección muy Porque difícil no en la no Cámara. querían dejar elegir Porque yo a tenía Iván. el derecho de estar en esa comisión y una muy fuerte oposición de un sector importante de la Unidad Nacional y del uribismo. Pero bueno, Pero si aún esa no hubiera comisión lo habido- único que hace es discutir cosas que nunca van a ¿Y trascender a la entonces por opinión qué pública. acertaron ustedes la creación de la comisión No, si sería que era un nosotros saludo a la votamos bandera? en contra de esa ley y digamos hacemos parte de esa comisión porque no hay ninguna otra posibilidad distinta. Pero de yo sí control. creo que la comisión que tuvo esa dificultad en la Cámara de Representantes, no en el Senado, por la razón que anota Iván, debe cumplir la función. Y el ministro está obligado a concurrir Sí, pero con para dar la reservas. respuesta. Nadie va a poder decir nunca lo Pues que mire, escuchamos allí. No, pero sí podemos ejercer acciones ulteriores si lo que resulta de esas respuestas es insatisfactorio. Ahora, eso es lo que hay que estrenar, porque sí es inaudito que haya pasado lo que pasó, y sí es inaudito que todas las preguntas que hizo María Elvira al comienzo del programa las tengan los colombianos entre pecho y espalda, y lo que tengamos sean evasivas de un ministro y evasivas del presidente. No, pero que la Y de comisión... Uribe Una cosa que acaba de decir Ramiro Bejarano me parece importante, que es que le extrañaría que los del DAS estuvieran ahora de acuerdo con los del ejército cuando siempre han estado enfrentados. Ese es el problema, ¿no? Que todos son ruedas sueltas, la rueda suelta del DAS, la rueda suelta de la Comisión de Investigaciones del Ejército, la rueda suelta de la Y ahí policía. viene la pregunta si no hubo No, fuego amigo porque- ahí, si hay no, posibilidades de porque- que haya enfrentamientos no, entre las porque- agencias no, de no, no, inteligencia de las eso no, distintas... porque cuando yo era director del DAS, expedimos un decreto precisamente creando un sistema para que el Poder Civil controlara y coordinara las agencias de inteligencia, no para que se controle como volvió a hacer hoy en una junta llena de militares, porque a mí me parece que la inteligencia tiene que ser un factor de gobierno donde participen los militares, pero que los civiles tengan el control. Esa es la diferencia entre mirar las cosas bajo la lente de la bota militar o mirarla bajo el esquema de un civilista. Bajo la bota civil, porque tampoco el hecho de ser civil no garantiza ni no la... sean autoritarios. No, pero sí, Bueno, digamos ahí. sí, claro, es otra manera de ver la vida y de mirar las libertades públicas. Depende y- del civil claro. Depende del civil, sí, porque Usted si que fuera... ha sido crítico del gobierno de Álvaro Uribe, pues recordará perfectamente que en los gobiernos de Álvaro Uribe el control civil era tan autoritario como hubiera podido ser el militar. No, pues claro, es que eso tiene su excepción. Ahora, Uribe en esto, yo coincido con lo que dice Iván. Uribe tiene que explicarle al país, por ejemplo, por qué sabía que iba a haber un proceso de paz antes de que se anunciara el país. ¿Cómo supo el tema de las coordenadas? ¿No? Y entonces Uribe ahora ha dado la Eso lo tiene que explicación, explicar perdóname, Uribe, pero termino sobre esto. Sabe más del proceso de paz que los que están en la mesa No, de la ONU. termino diciendo esto. Cuando uno ve la explicación de Uribe ahora, es la misma que cuando reventó el tema del DAS. Ahí les tengo que hacer una pregunta. Perdón, termino, porque él dice, no, es que yo también estaba chuzado. Y yo afirmo aquí que no es cierto que estaba chuzado. Las dos cosas que él dice que estaba chuzado, si el país mira con detenimiento eso, va a llegar a la conclusión de que eso no es cierto. Lo primero, La mechuda. la mechuda, si ustedes oyen la grabación, la secretaria, antes de que establezca la conexión con la mechuda, ella está hablando, lo cual significa que antes de que le contestaran estaban grabando la llamada, alguien la estaba grabando desde su despacho. Por eso digo yo, raro que Uribe haya dicho, ojalá me graben esta llamada. Bueno, claro, pero mire... Y la yo- segunda que invoca Uribe para decir que él también fue chuzado es una conversación con el expresidente de la Corte, el doctor José Julio Valencia, que obviamente la conclusión lógica es que el que estaba chuzado era el Era presidente de la Valencia. Corte. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Puede este caso, que llamemos el caso Andrómeda, puede compararse con el escándalo de las chuzadas del DAS que también denunció la revista Semana y que reveló que no solamente chuzaban opositores y críticos del gobierno como ustedes dos y perseguían opositores y les hacían montajes y defensores de derechos humanos, sino que también espiaban a magistrados de la Corte? ¿Son comparables los dos episodios? ¿Es más grave uno que otro? Porque ahora
frente a las reacciones de estos, los uribistas parece que se les olvidara que tuvieron un escándalo que salpicó muy duramente al gobierno de Uribe. Los uribistas viven con el alemán. ¿Qué dice doctor Lozano? Yo lo que creo es que en toda circunstancia los hechos que fueron irregulares en cualquier gobierno deben ser explicados y son inaceptables. Lo que a mí me llama la atención es que todo lo que hace mal Juan Manuel Santos dice que es culpa de Uribe. Estas interceptaciones son de Santos, las chuzadas del gobierno de Santos, y le echan la culpa a Uribe. No, pero las filtraciones, Entonces, pero las filtraciones, no, estamos pero hablando, el Buxi lo las montan en este filtraciones que han gobierno, puesto en Ramiro. peligro el proceso de paz. La primera persona que puso en riesgo el proceso de paz fue Álvaro Uribe. El jefe de Estado se llama Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe tiene que responder por todo lo que sucedió entre el 2002 y el por 2010. todo lo que ha seguido Y a haciendo. partir del 2010, el jefe de Estado es Juan entonces Manuel es inmune Santos. a las cosas que No, ella... entonces, ¿no? la culpa No. de que no controlen, la culpa en este gobierno es de Uribe. No, la culpa pero digo, ¿son comparables los dos episodios? No nos Lo que trate de yo volver digo- gobiernistas que No, no, nosotros no, no, no. hemos estado allí. Pero no, yo no... Usted es el que ha estado allí, no yo nosotros. yo no menciono... Pero le digo lo siguiente. No quiero ponerle le- rótulos. le Yo digo- lo que no, digo no, es... pero es que yo no me lo dejo poner a tampoco. Uribe, no, ni yo lo estoy Claro, haciendo. bueno. Lo que pasa es que aquí todo lo que sale mal, a la señora ministra de Educación le salen desastrosas las pruebas PISA y hay un debate y dicen, no, es que hay enemigos de la paz, enemigos del Yo pedí gobierno. que Y eso renunciara llega el ministro a de todos. Defensa. Yo pedí que renunciara el ministro de Defensa y por supuesto acabo de decir aquí que Juan Manuel Santos debe decirle al país si la política de paz es coherente. Pero eso no me impide tampoco decir Y si es que Álvaro responsable, no Uribe es. sigue teniendo un poder muy significativo y que como muchas cosas que ha hecho en la vida las sigue haciendo torcidas. Y eso es evidente. Hay una cosa que no se puede soslayar hoy, y es el dato tan impresionante que revela el periodista Daniel Coronel en su columna de semana. Si alguien tenía dudas de quién había filtrado las coordenadas de los guerrilleros que iban a salir del Catacumbo para irse a La Habana, hoy ya no las puede tener, porque lo que revela Daniel Coronel es clarísimo. Eso se dan las coordenadas un día y 36 horas después el expresidente Uribe las pone En su Twitter. en su Twitter. Eso, por ejemplo, es un hecho que a mí me parece que lo tiene que explicar él en su condición de hombre público. El hecho de que haya dejado de ser dictador, digo presidente, no ¿Usted quiere decir que él se cree a Uribe releve. en ese sentido le cabe una responsabilidad? Les quiero decir que yo estoy absolutamente sorprendido por el curso que toma esta grata conversación. Ahora resulta que todo lo que hace mal Santos es culpa de Uribe. Uribe tiene que responder por lo que pasó en su gobierno. No, pero un y momentito. además Uribe no necesita... Cuando uno coge los argumentos del Uribe otro no y los necesita, tuerce Uribe de no la necesita manera más- defensores, él se defiende y yo no concurrí aquí a supuesto que defender Santos como que tiene defensor de que- oficio de nadie. No Lo ha que dicho digo- nada Uribe frente a la lo que columna de digo- Coronel hasta ahora. Yo no lo sé y no vine a esta pero charla bueno, a defender Volvamos a un pero asunto. el punto, la inteligencia del ejército nunca ha sido cuestionada de una manera seria. Lo que permitió conocer el DAS era apenas un mínimo porcentaje de las... Porque chuzadas había bajo el gobierno, de los dos gobiernos de Uribe, por parte del ejército también, por parte de la policía, por parte del IMPEC, por parte de la Procuraduría. ¿Todo eso en qué ha quedado? ¿Qué se hizo con toda esa información en su momento? Y ahora se sigue haciendo. Así que esa ley es realmente un saludo a la bandera. no, la ley tiene muchas fallas y para que no quede ninguna confusión, yo no está de acuerdo rechazo con la ley. y yo estoy en total desacuerdo con cualquier tipo de chuzada, venga de donde venga y hubiera sucedido cuando hubiera sucedido y los responsables de eso Bueno, pero ese tienen que rechazo ponerle suyo, la cara, no, tienen que ponerle Juan. la cara a la ley y a la ciudadanía y yo no estoy de acuerdo con que haya funcionarios públicos que no estén aquí en Colombia respondiendo por lo que les competía. Yo eso lo digo con toda claridad y no es la primera vez que lo digo. Ahora, sí creo Pero no lo han dicho en el que Senado, por lo he ejemplo. dicho en todos los tonos y en todas las relación a la formas. CIA, por ejemplo, lo que supimos, porque como nunca podemos saber las cosas por las autoridades, sino por la prensa, lo que supimos a través de este reportaje sobre la CIA y su papel en la guerra colombiana, por ejemplo. ¿Eso qué? ¿Eso es normal? ¿Eso es deseable? Como lo señalaron, no, es decir, es prácticamente una cosa bienvenida, ¿no? Este es un conflicto que tiene un carácter doméstico, no es un conflicto internacional. ¿Por qué la CIA
se involucra, interviene como quiere en nuestro conflicto. Iván, perdón, porque la CIA se interfiere en todos los Sí, de conflictos acuerdo. privados. Yo hago de los demás preguntas que países. son Desde ingenuas, el pero que hay que 48. hacerlas, digamos. No, de acuerdo, eso sí, por supuesto. Desde Todo, antes de 48, existir, la violación de derechos humanos es normal y sí, pero alguien tiene que decir, esto no está bien. ¿no? Bueno, claro, y está muy bien que se diga que Claro. esto no está bien, Y pues, pero no digamos está que- bien que se que- pregunte digamos- retóricamente, ¿tiene algo que ver la CIA? La CIA tiene No, que lo ver digo desde simplemente antes de porque existir incluso. Cuando yo dije que en la Comisión Segunda deberían presentar un informe, al menos un informe, no digo que se acabe eso, porque eso es pedir, digamos, cosas que no van a ocurrir, pero por lo menos que se informe hasta qué nivel está involucrada la CIA en el conflicto armado colombiano, pues debería haber por lo menos una reacción diciendo, bueno, podemos considerarlo, es tal vez una pregunta, es tal vez algo que no es normal, pero no es así. ¿Puedo hacer solo una pregunta, Una pregunta, para que quede para la suéltela, reflexión, vamos a para la una- reflexión listo. futura? ¿Ustedes descartan de plano que de algún sector del gobierno presente hubieran salido algunas de las instrucciones de manejo que derivaron en conductas irregulares en ese centro de fachada? Queda, momentico, queda la pregunta abierta, hacemos un breve corte y tiene después qué la no palabra el cuenta lo que doctor sabe? Bejarano. Para refrescar la memoria, porque el alemán nos respira todos en la nuca, repita su pregunta breve y concisa, el doctor Bejarano tiene la palabra. ¿Existe la posibilidad de que parte de las instrucciones que derivaron en chuzadas ilegales hubieran provenido del propio gobierno Santos? Pues yo no las descarto, por muchas razones. Primero porque ahí hay un indicio que es incómodo, ese cambio de actitud del gobierno de un día a otro. Otro indicio que a mí me suena sospechoso, la investigación disciplinaria la va a hacer el Inspector General de las Fuerzas Armadas y la investigación penal la va a hacer Justicia Penal Militar. No, la fiscalía. No, penal militar, eso dijo el ministro ese día y han estado dándole vueltas al tema. Entonces, ahora, además, Eso no vamos a ver yo nada, me hago mejor la dicho. otra pregunta, que es la siguiente, para responderle a usted. Si van a chuzar, por ejemplo, a Humberto de la Calle, que me parece además lo más obvio del mundo, ir a chuzar a Humberto de la Calle, ¿no? Digo yo, ¿esa decisión la toma solamente un general? Mire, los generales, los militares cuando llegan a coroneles son todos troperos y muy metidos en su cosa. Cuando llegan a generales todos se vuelven políticos y se mueven en ese proceloso ambiente de la política. Yo estoy completamente persuadido que un general de la República, para tomar una decisión de esas, estos generales, por ejemplo, que están allí, que fueron, ni siquiera llamados a calificar servicios, los separaron del cargo mientras los absuelven. Esos señores iban a tomar una decisión de interceptar a los negociadores, a interceptar periodistas extranjeros. Pero ¿Usted sabe el momentico, costo pero para si eso? no tienen control. ¿A quién? No, pero precisamente ellos sí tienen control. El punto es que yo digo, yo me pongo en los zapatos de ese general y digo, bueno, yo le voy a dar la orden a este señor de que intercepte al periodista de La CNN, Washington cualquier Post. cosa, sí. Esa es una decisión muy complicada para tomarla una sola persona. Y yo creo que, para responderle su pregunta, yo creo que eso es lo que el gobierno tiene que descartar. Y yo creo que no va para allá, porque las investigaciones las están dirigiendo personas que son muy respetables sin duda, pero que son del mismo estamento militar, y eso no tiene cómo salir bien. Pero hay investigación de la fiscalía. Pues la investigación de la Fiscalía, a mí me parece, por ejemplo, que el presidente cometió una falta de prudencia con el fiscal, cuando salió a decir, es que el fiscal me dijo que si él hubiera sabido que allá había una fachada militar no había hecho el allanamiento. Primero, es una infidencia grandísima, y segundo, pone al fiscal en una situación muy incómoda, porque ¿cómo así que el fiscal va a desautorizar pues por la vía del comentario del presidente eso? Yo no creo que ese sea el sentido de lo que dijo realmente el fiscal. Es que precisamente lo que pasa, lo que demuestra que hay una descoordinación interna, es que el presidente Santos salga diciendo una cosa un día y la contraria al día siguiente.
Y no solo en este tema de chuzadas. Pero eso no muestra también un poco que es que no hay control de nada, es que el presidente lo cogieron fuera de base y se desayuna es que con lo esas cogen- reacciones que nada después se da que lo cuenta y cogen- se cuenta lo- cuál lo es voy a la decir una realidad. cosa- Es que lo cogen fuera de base en todos los temas. Pero le voy a no decir solo- por qué. Mi impresión, y no quiero ofender a nadie que sea periodista, porque yo creo que el presidente reacciona primero como periodista y después como Sí, estadista. es que él reaccionó Y entonces él haciendo reacciona preguntas. primero para la cosa mediática. Esto es muy grave, esto hay que pararlo, tal, tal. Y entonces cuando lo sientan y le dicen, mira, aquí ha pasado esto, etcétera, tal, tal. Entonces él trata de otra explicación. Por eso salió a decir, el tal paro agrario no existe. Ahorita no le faltó a uno decir, en las tales chuzadas no existen. Pero yo Bueno, también diría que está tratando de hacer unos equilibrios que son complejos. Yo eso no lo subestimaría. Esas declaraciones que hace el ministro de Defensa de tiempo en tiempo contra el proceso de paz, a mi modo de ver, son signos del, digamos, lo difícil que es evitar que se rompa el proceso de paz desde los sectores del propio gobierno. Y creo que eso es una tarea también difícil sin Claro. excusar para Claro. nada. Porque el lo que- gobierno Entonces- maneja dos discursos frente a Claro, eso. por lo que estamos en medio del conflicto. Entonces ahí va la pregunta. ¿Creen que todo este lío de las chuzadas de Andrómeda afecta las conversaciones de La Habana y que los enemigos del proceso están dispuestos vamos a utilizar el término tan manido de la combinación de todas las formas de lucha para torpedearlo? Lo dificulta, yo no diría que lo va a torpedear, pero lo dificulta. Creo que se había logrado un primer momento tal vez de confianza entre las partes en la mesa. Esto, sin lugar a dudas, mina esa confianza. Y creo que si bien no significa ni el final ni un obstáculo infranqueable, sí va ¿Lo retrasa? a generar una situación que puede retrasar los tiempos y hacer más difíciles ciertas discusiones. Doctor Juan, ¿qué piensa usted de eso? Algo muy parecido. La FARC y el gobierno tienen la tendencia, como decía, a echarle la culpa a Uribe de todo y en el fondo lo que saben es que públicamente no van a revelar la erosión de la confianza recíproca que ha ido generando esto. Y yo creo que esa es una mala noticia, realmente, que si el proceso está andando, tenga esas nuevas dificultades, no es bueno para nadie, porque además entre más se revuelve la campaña electoral con el proceso de paz, más daño se le hace a la campaña electoral y al proceso de paz. Pero yo sí creo que de aquí van a resultar muchas heridas, porque si logran desencriptar todos esos computadores, seguramente habrá revelaciones que generen no solo irritación, sino eventualmente medidas mayores. La pregunta es si esas investigaciones van a llegar a algún Pereira y nos las vamos a conocer. Pregunto A ver. también, ¿para qué se necesita desencriptar esos computadores si se supone que los tiene el propio ejército? ¿Acaso no basta con preguntarle al general Zúñiga qué dicen los computadores? No, lo que pasa es que hay que desencriptar al ejército. Es que hay que desencriptar al ejército. Ese es el punto. Justamente es el problema, porque se habla como si el gobierno de Santos no tuviera nada que ver con el gobierno de Uribe, y es la continuación del gobierno de Uribe en buena medida. En algunas y en algunas cosas y en muchas personas también. Entonces, naturalmente, claro que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, da informaciones que recibe de gente suya que sigue trabajando con el gobierno actual. Yo me remito a lo que he leído en semana, que dice que no han podido saber qué hay ahí, que tienen unos técnicos para desencriptar. Tienes que leer y al que Espectador también. en esa tarea. Pero Tienes que leer también al Espectador. también leo, pero digo, Es más. y lo hago juiciosamente. Sí, de pero en acuerdo. lo que está el proceso es en que aún hay un misterio sobre lo que hay ahí adentro. Claro, A eso pero me digamos, refería. De la sala Necesitamos- gris, por ejemplo, que es anterior, se sabe que de 400 líneas interceptadas, 115 estaban sin autorización legal. Es decir, hay cosas que se van sabiendo. La pregunta es si así como en el caso del DAS, todavía no hemos llegado a toda la verdad después de ¿cuántos años? 2 años o algo Más, así. pero- Más, vamos a llegar aquí. Es que lo que no le podía pasar al gobierno de Santos Era eso. es que un gobierno en el que se esperaba que no pasara eso. ¿Por qué? Porque Santos estuvo en el episodio de las chuzadas de la policía que le costó 12 generales a la policía. Y 27 el ejército cuando los Estuvo falsos cuando los positivos. falsos positivos del ejército, estuvo también cuando las chuzadas del DAS. Piden la ley de inteligencia que se supone que nada de esto iba a pasar y pasó.
Es que ese es el gran drama. ¿Cómo se podrá en una eventual posguerra acabar con todo esto? Porque evidentemente si vamos a entrar en una fase distinta, esta clase de cosas hay que eliminarlas. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Siempre se ha dicho desde el primer momento que no existe una coherencia dentro del establecimiento, como se preguntan también si existe una unidad de mando dentro de las FARC. ¿Hay una unidad de mando dentro del establecimiento frente al tema de la paz? La demostración de que no la hay es Uribe, justamente. Las advertencias, y me remito a algo de lo que habíamos hablado hace unos minutos, estaban todas hechas. Cuando uno repasa lo que sucedió en la liquidación del DAS, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Inteligencia le entregaron equipos de interceptación que no tenía por qué recibir. El informe que a mí me contesta el almirante Chandía A la Agencia dice, Nacional de Inteligencia. claro, le entregaron unos equipos que ¿Y por luego qué no es Agencia Nacional de Inteligencia? no, porque ellos no tienen la autorización para hacer interceptaciones. En esa misma respuesta, Echandía Entonces, ¿qué hace? Sí. coordinar la inteligencia. Coordinar las interceptaciones. Pero no puede chuzar. Echandía no puede chuzar. Los únicos que pueden chuzar son los que tienen esas plataformas autorizadas por la ley y la dirección no la tenía. Porque esa y fue a la ellos medida les, que se tomó precisamente para darle evitar control. eso. Y a ellos les entregaron los equipos. Y en la misma respuesta que yo tengo, que me entrega el almirante Chandía, dice, y otros equipos se los entregamos a las fuerzas militares y las tienen en sus depósitos en custodia. Es que y el primer error simultáneamente- de Santos en eso, en mi opinión, yo lo he dicho públicamente, es no haber nombrado en la Agencia Nacional de Inteligencia un civil. Porque obviamente el almirante Chandía es civil hoy, pero fue militar. Y yo no hablo mal del almirante Chandía. Lo que creo es que me parece que por equilibrio de las fuerzas democráticas es importante que un civil tenga voz y voto en el tema de inteligencia. Porque ahora lo que tenemos es todas las fuerzas de inteligencia, todas están en poder de la fuerza pública, llámese militares o policías. Y eso no es bueno para ninguna democracia, para ninguna. Claro, porque finalmente el DAS antes estaba en Pero es manos que de un cuando civil. cuando el DAS estaba bajo control civil fue cuando se desmandó y por eso fue desmantelado. Pero es que esa fue otra o era circunstancia. militar No, pero es que fue otra esta circunstancia. señora no. Hurtado. Es que No, eso fue un- militar el general Maza, después pasó a No, porque Brito, fue después- porque lo que hubo clarísimo en el gobierno anterior fue una constante de que todos los cuerpos de inteligencia, todos tuvieron problemas. Entonces eso no quiere decir que hubiera una rueda suelta, no, es que había un propósito engranaje. estatal para que eso pasara. Y por eso la policía le pasó lo que le pasó, pasaban los falsos positivos y el DAS terminó en lo que terminó. Este se suponía que no, que había más coherencia, pero entonces Si, las lo que tres, sí queda si evidente esas es que- tres fuentes de inteligencia terminaron involucradas en eso, ¿la culpa es de que anduvieran cada una suelta o de que había una política de Estado frente a eso? Yo me inclino por lo segundo. El propósito de la ley de inteligencia también buscaba darle transparencia y generar garantías en torno a eso. Por eso Pero también puede es haber doloroso. transparencia cuando, lo que cuando le la dieron fue- función le dieron es fue espiar. garantía. En la, de la línea, inteligencia. en la línea que dice Ramiro, es que claramente, y es una protección constitucional que tenemos todos los ciudadanos, pues no nos pueden Pero lo chuzar. que dice Si no hay Ramiro, orden en judicial, el no nos cuento, pueden chuzar. claro, pero en el Esa cuento es- del monitoreo, que es como tirar una red en el mar a ver qué sale, ¿dónde se separa la línea de lo privado de lo público? Cuando- O de cuando golpe, se ¿cómo meten- me sacan a mí cuando de se contexto? meten Y yo en- le digo, estoy hablando con Iván La- Cepeda la- y dice, la no Corte sé, nos Constitu- cogieron. ese Y entonces barrido- resulta que es que seguramente dice ese que estamos en La un diferencia es atentado. meterse en tu cuenta, hackear tu cuenta, No, pero meterse eso es en otra tu cosa. teléfono. Eso son Pero eso las es tan- chuzadas Es que en el ilegales. barrido es que Es que el usted está barrido en el lo cogen parque a La uno. 93 con una novia, por ejemplo, Sí. y entonces ponen una antena y se dan cuenta de que usted está de seductor. Y entonces esas conversaciones que supuestamente no tienen nada que ver con la actividad de inteligencia, de acuerdo con la ley, deben ser desechadas. Y deben ser conservadas solamente aquellas que sirvan para los deben fines de eliminar. inteligencia. Por Claro, y supuesto. Y dígame la usted, ¿y tentación, quién hace? sí, Claro, la eso- tentación de quedarse eso para ¿Quién chantallar después. controla eso? Es mi posible pregunta que no desde se el pueda de alguna u otra manera evitar en eso una dispersión supremamente dañina. Pero lo que sí hay que crear son mecanismos para poder denunciar y para poder advertir y para poder desenmascarar, por lo menos a tiempo. Y eso es lo que hoy no existe. La Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia es
decorativa, pienso yo. El tal y como implacable está reloj concebida. del tiempo nos marca unos pocos minutos antes de terminar. Quisiera terminar con que cada uno me diga, ustedes que si tuvieran en sus manos ahorita la capacidad de poner orden, ¿qué harían? Doctor Bejarano. Yo revisaría la ley de inteligencia y tomaría medidas al interior de los organismos de inteligencia de manera que, sin entregárselo a los civiles, haya la presencia de civiles y haya control político efectivo frente a eso. Ese es el gran error de la ley de inteligencia. Creó una junta donde no están sino personas que tienen que ver con la actividad de inteligencia. Esa comisión de la que ustedes hacen parte, esas son como los comités de recepción. Sí, eso, a ustedes no les van a contar absolutamente nada de lo que está pasando. Y si nos lo llegan a contar y lo llegamos a decir públicamente, el procurador se encargará, por supuesto, de cobrarnos. Sí, sobre todo a ti. Sí, eso está clarísimo. Doctor Iván, ¿usted qué haría? No, yo digo, más allá de todo ese tipo de cosas, de hacer un inventario de cuáles los organismos que tienen la posibilidad de hacer ese tipo de inteligencia, de crear nuevos controles o de reforzar los viejos, mi gran pregunta es, y esta está dirigida al presidente, ¿cómo piensa que vamos a llegar a la posguerra en este estado de cosas? Eso lo veo realmente supremamente difícil y con paramilitarismo, con chuzadas, con violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un momento a otro no vamos a pasar a la paz, que es lo que queremos. Doctor Juan. Yo le pido al presidente Santos coherencia, que fije con claridad su posición, que ejerza el liderazgo y las funciones constitucionales que tiene. Él cada día decide un nuevo libreto. Yo creo que lo que hizo con los generales debe tener indignados, con razón, a sus colegas generales y a ellos mismos, porque un día los usa, otro día los maltrata, otro día los reivindica, le genera una enorme zozobra al estamento militar y genera más preguntas y confusiones en la sociedad colombiana. Entonces yo lo que pido del presidente es transparencia, claridad, una línea y del ministro de Defensa el compromiso para aclarar lo que ha sucedido. Y debemos todos estar dispuestos a que cualesquiera que sean las responsabilidades, los responsables las asuman a fondo y ante la ley y ante la sociedad. Incluyendo a Uribe. Así como no ocurrió en Uribe. Listo. Y Antonio, un comentario final, un remate. Lo único que falta, me parece a mí, es autoridad del presidente Santos. Autoridad, digamos, en tiempos de Uribe se sabía perfectamente que no quería la paz, tenía la autoridad para no quererla. De Santos no se sabe si la quiere o si no la quiere. Y eso es lo que me parece que tendría que aclarar el propio presidente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho, creo que ha sido una discusión amable e ilustrativa, que también deja muchos interrogantes planteados porque finalmente ha creado mucha confusión todo este episodio. A ustedes les agradezco que nos hayan acompañado, los esperamos el próximo martes a la misma hora. Muy buenas noches.